Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la cuarta sesión de esta asignatura denominada Metodología de la Actividad Física y del Rendimiento Deportivo para ustedes que son alumnos del tercer semestre de la licenciatura en Educación Física y Deporte. Espero que se encuentren muy bien. También recordarles que tenemos el día de hoy su primer examen parcial. Espero hayan repasado un poco las diapositivas, los videos de apoyo que tienen para poderlo resolver de mejor manera. Y si no es así, pues no está tan complejo. Solamente espero que vayan comprendiendo adecuadamente las temáticas, realizando sus tareas, sus lecturas, y de esa manera seguramente van a salir muy bien en sus resultados de evaluación. Para el día de hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la educación por el movimiento en la edad escolar, algo sobre Jean Lebouche, que es el autor del método psicocinético. Ustedes ya también conocen algo al respecto, ya en su momento hicieron la lectura que les recomendé y espero que sea de su agrado. Vamos a irlo trabajando de manera concreta. Es un video de aprendizaje. A veces sí son muchos contenidos, en este caso creo que lo podemos acotar un poquito para que ya no les canse yo con un video muy alargado. Voy a permitirme compartir la diapositiva de la clase. Bien, como ya les había comentado, el tema es educación por el movimiento en la edad escolar. Para ustedes que son alumnos de tercer semestre y la asignatura metodología de la actividad física y del rendimiento deportivo. La meta es comprender la educación por el movimiento en la edad escolar, las bases metodológicas y la concepción psicomotriz del aprendizaje motor mediante el deporte educativo. ¿Qué es lo que nos está planteando el autor Jean Lebouche? Entonces, la temática a trabajar es la educación por el movimiento en edad escolar. Asimismo, vamos a ver lo que tiene que ver con lo que son aspectos del método psicocinético, que es más específico y cómo se está considerando como educación básica. El plan de trabajo o programa que se propone para niños de 6 a 12 años. En este programa se van a organizar sesiones, va a haber ejercicios de coordinación, de estructuraciones del esquema corporal, de ajuste postural, de percepción temporal, de percepción del espacio, estructuración espacio-temporal. Va a haber juegos libres, en fin. Vamos a verlo en un momento con más calma. Esto es algo que ustedes deben tener bien definido, que el método psicocinético se trata de un método general de educación que, como medio pedagógico, utiliza el movimiento humano en todas sus formas. Método psicocinético. Estamos hablando de procesos mentales, por eso el término de psico, y de movimiento humano, por ejemplo, el concepto de cinética, en este caso en el concepto. Bueno, acá vamos a ver que precisamente hay una estructuración perceptiva, primeramente. Esta estructuración perceptiva nos estaríamos refiriendo al conocimiento y percepción del propio cuerpo, con miras a la estructuración del esquema corporal. Entonces, vamos a ver cómo esa parte perceptiva va a permitir conocer precisamente el cuerpo y vamos a estructurar a partir de ello el esquema corporal. Entonces, luego viene la percepción temporal y orientación en el espacio, con miras a la estructuración espacio-temporal. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos bien comprendido en lo que es la estructuración perceptiva. Estamos hablando de cuestiones que se perciben, que permiten entender cómo se entiende el mundo a partir de ello, cómo se relaciona el pequeño dentro de lo que son los aspectos específicos del método psicocinético. Entonces, esta estructuración perceptiva es la primera que se da bajo esos aspectos que acabamos de describir. Recordemos que vamos a conocer y percibir el propio cuerpo primero, y eso nos va a ayudar a estructurar el esquema corporal. Y también hay que percibir de forma temporal y orientación del espacio, lo que nos va a permitir estructurar esto que es el espacio, la estructuración espacio-temporal. El pasaje de la percepción temporal y orientación en el espacio
situados a nivel de una simple experiencia vivida, a la estructuración espaciotemporal, supone intervención de la inteligencia analítica, sobre la cual podemos actuar mediante el método psicocinético. Entonces, este método psicocinético nos va a ayudar a intervenir en el aspecto cognitivo, en la parte analítica de la inteligencia. ¿Por qué? Vamos a tener percepciones temporales y orientación en el espacio, que es lo que estamos describiendo en el segundo punto. Y esto nos va a dar experiencia de vida, pero nos va a llevar a lo que habíamos escrito en ese segundo punto, la estructuración espaciotemporal. Y todo eso se trabaja mediante este método psicocinético. Entonces, es muy importante en esta parte precisamente perceptiva, que pues se debe de entender que hay una estructuración recíproca, porque se ponen en juego y se desarrollan de forma simultánea lo que son aspectos relacionados con la atención. Hay la atención exterior dirigida hacia los objetos externos, por eso es atención exterior, y que proyectan al individuo precisamente hacia dónde, pues hacia el mundo, hacia el entorno. Y también viene lo que sería una atención interiorizada. Entonces, el pequeño, de esa forma, va a poder describirse, entender a sí mismo, observar su propia actividad, sentirse a sí mismo y verse actuar. Entonces estamos entendiendo que en esa parte perceptiva hay contenidos de atención interiorizada y de atención al exterior. Se dirigen hacia eso. Ahora vamos a ver lo que sería el segundo punto de los aspectos específicos del método psicocinético, que tiene que ver con el ajuste postural. Entonces estamos hablando de que vimos en una primera parte aspectos relacionados al esquema corporal, cómo se va a estructurar, y a la organización espaciotemporal, cómo se va a ir estructurando también. Pero va a haber un ajuste postural. Esto está implícito en la estructuración del esquema corporal. Recordemos que esa estructuración del esquema corporal la vimos en el primer punto en la diapositiva anterior. También va vinculada a la adquisición de ciertos factores de ejecución, como lo que es el tono muscular, la conservación de cierto grado de flexibilidad en las articulaciones. Esa flexibilidad articular va a favorecer la interrelación con el entorno, los movimientos. Entonces, al haber tono muscular, va a haber un mantenimiento de una buena y fácil postura habitual. Estamos hablando de que debe haber hábitos posturales y un adecuado equilibrio también, ya sea en reposo o en movimiento. Eso en el segundo punto de lo que es el ajuste postural. Este movimiento, recordemos que puede ser en reposo o en movimiento, porque vamos a equilibrarnos. Va a haber tonicidad muscular que van a mantener las estructuras musculoesqueléticas en determinada posición. Y esto se puede dar estando en reposo o en movimiento, pero esto también de manera consciente va a favorecer la adquisición de posturas correctas y por consiguiente de buenos hábitos posturales. Como otro elemento específico, otro aspecto específico del método psicocinético está lo que es el ajuste motor. Esto vamos a ver los siguientes planos, desde la movilidad, la habilidad, perdón, manual, el de la coordinación motriz general y el del aprendizaje de la praxis. Entonces esos planos se van a abordar desde lo que sería precisamente el ajuste motor como aspecto específico del método psicocinético. Lo de la habilidad manual tiene que ver con la destreza de las manos y la coordinación ojo-manos. Esa coordinación óculo-manual, visomanual, va a ser lo que va a permitir ajuste motor. Luego viene lo que es la coordinación motriz general, lo que estaría planteando Jan Le Boch, y para cerrar con el aprendizaje de praxis. Ahí se van a poner en juego capacidades de coordinación simultáneamente con el dominio de ciertos factores de ejecución, como lo que es la fuerza muscular. Recordemos que eso de praxis tiene que ver con experiencia vivida. Entonces estamos hablando de que constituye un aprendizaje mediante el ensayo y el error o tanteos, la praxis, las prácticas, durante lo que se va programando de manera consciente.
Entonces es importante que nosotros tengamos definido lo que queremos que los pequeños hagan y cómo lo hagan, de qué manera también lo van a llevar a la práctica, cómo lo van a llevar a la vida y lo van a estar viviendo. Eso es lo fundamental que tenemos nosotros de tener bien específico al momento de diseñar actividades. Entonces, hay formas de aprendizaje cuya programación es consciente y que por lo tanto exigen una representación mental, que es en este caso un esquema motor, lo que denominaba Jean Le Bourge. En este caso, hay un aprendizaje inteligente, recordemos que lo habíamos mencionado hace un momento, que va a obligar a la persona, al pequeño, al individuo, a tomar distancia de la situación, a valorarla. Y en su caso, la situación educativa, la situación que nosotros generemos en la escuela, va a constituir un medio para desarrollar determinados aspectos de la inteligencia. Nosotros abordamos mucho que ver y los últimos conceptos, las tendencias en educación física irían hacia el tema de la neurociencia, del movimiento en ese ámbito, ¿no? Pero bueno, en lo que es el método psicocinético lo estamos planteando en estos planos. Ahora vamos a ver que el método psicocinético va a tener que ver con aprendizajes, que es lo que yo había mencionado ya previamente, que está esquematizado, y un aprendizaje va a ser de programación inconsciente y el otro de programación consciente. El inconsciente va a haber ensayo y error o tanteos. Y en el que ya es consciente, pero va a generar lo que dijimos que era el esquema motor, que es una representación mental. Entonces, eso sería una programación consciente del movimiento. Hay que tenerlo bien consciente. Acá ya viene esquematizado lo que tiene que ver con el ajuste motor. Ahora vamos a ver lo que sería el plan de trabajo que se propone en el método psicocinético de Jean Le Bourge. Vendrían dándose primero los ejercicios globales de coordinación motriz. Esta coordinación motriz a través de movimiento, hay que especificarlo, van a ser ejercicios muy generales. Por eso son ejercicios globales. Luego van a venir los ejercicios de estructuración del esquema corporal. Posteriormente, ejercicios de ajuste postural, ejercicios de percepción temporal, luego ejercicios de percepción de espacio y estructuración de espacio temporal, y cerraríamos con actividades al aire libre y el juego. Entonces, en este caso es el plan de trabajo que propone Jean Le Bourge para niños de 6 a 12 años. Por eso es el tema de hoy, la educación por el movimiento en edad escolar, que es la edad escolar propiamente. Recordemos que antes de eso es preescolar. Entonces sería la propuesta que se estaría trabajando y en este caso el niño debe de poder enfrentarse ajustes con el medio, con lo que sería su entorno, para así poder interactuar con él y resolver las situaciones, presidiendo cada vez de lo que sería la repetición o el adiestramiento. Y debe recurrir, por lo tanto, mejor al desarrollo de aptitudes básicas que le permitan coordinarse. El niño en situación escolar debe aprender a leer, a escribir, a expresarse de forma oral. Y ese aprendizaje se va a ver facilitado por la práctica de determinados ejercicios psicocinéticos. Acá se van a proponer situaciones educativas para que el niño valore la tarea concreta y utilitaria que va a tener y que debe adaptarse mediante la práctica de los gestos motores. También hay ejercicios que se basan en el principio de modelos analógicos. Entonces, esto va a facilitar aspectos de estructuración perceptiva también. Y para cerrar, también hay situaciones de juego libre en las cuales el niño puede expresarse y crear de manera espontánea situaciones. Entonces, el juego es importante, la actividad recreativa al aire libre para los pequeños, como parte de ser del plan de trabajo en el método psicocinético. Vamos a ver, en este caso, esquematizado acá adelante en esta diapositiva, cómo se van a abordar lo que estábamos describiendo anteriormente, cómo se van a organizar las sesiones
de trabajo. Entonces, sería en este caso la estructuración perceptiva como primer aspecto, que tiene que ver con la estructuración del esquema corporal, la estructuración espaciotemporal, y esta última estructuración espaciotemporal va con la percepción temporal y la percepción y estructuración del espacio que se hace. Luego viene como segundo elemento mejoramiento de la coordinación global en cuanto a coordinación oculomanual y coordinación dinámica general. Esta coordinación dinámica general va a estar encaminada por actividades como saltos, agilidad, equilibrios, lanzamientos, trepar. Todos estos, si nos damos cuenta, son ejercicios de coordinación. Y las sesiones pueden adoptar tres formas distintas. Pueden ser sesiones al aire libre, sesiones en el aula o sesiones en un lugar equipado de manera específica a lo que requiere el método psicocinético. Entonces, recordemos que lo que estábamos describiendo en diapositivas previas, vimos precisamente cómo se tiene que dar lo que es la estructuración perceptiva primero, luego lo que sería el ajuste postural, y recordemos que eso tiene que ser con buenos hábitos y que se puede dar en situaciones de equilibrio, tanto en reposo como en movimiento. Y por último, el ajuste motor, que es lo que nos va a dar precisamente la praxis, la experiencia, para que se adquiera destreza y coordinación, la habilidad propiamente ya del tercer elemento. Entonces, los ejercicios de coordinación son muy importantes. Asimismo, los ejercicios de estructuración de esquema corporal, los ejercicios de ajuste postural, los ejercicios de percepción temporal, los ejercicios de percepción del espacio de estructuración espacio-temporal y las actividades libres y recreativas lúdicas, que son eso que habíamos descrito acá. Eh, en cuanto a esa parte que estábamos viendo acá, de los ejercicios de coordinación motriz, en la propuesta de trabajo, tenemos que ver que primero se generen ejercicios de coordinación oculomanual, que se generen destreza en las manos, cuestiones de precisión. Esos son muy importantes para los niños pequeños, sobre todo dentro de lo que sean los 6 años de edad, y van a permitir manifestar su destreza. De manera precisa también van a contribuir a aprendizajes de labores manuales. Los ejercicios de coordinación dinámica ya general, global, van a constituir aspectos de la práctica, que sea la praxis vivida, lo que has mencionado, con saltos, evadir obstáculos o flanquearlos, lanzar, atrapar pelotas, objetos, desplazarse en equilibrios elevados, la cuadrupedia, la agilidad en el suelo, el trepar. Luego vienen los ejercicios de estructuración del esquema corporal, donde vamos a tener que afirmar la lateralidad y la orientación del esquema corporal, el conocimiento y la toma de conciencia de las diferentes partes del cuerpo a partir de la postura. Tiene que ver miembros superiores del eje corporal, la columna vertebral, la cintura escapular y la cintura pélvica. Hay que tomar conciencia de la globalidad de las acciones, de las actitudes, de los desplazamientos segmentarios. También hay que asociarlos a la conciencia segmentaria, a la disposición que tenga para el trabajo respiratorio y de relajación. Esto concierne a lo que es el esquema corporal. Los de ajuste postural van a ser diversos tipos de ejercicios como son los de actitud, los de equilibrio, los de interiorización. Lo que tiene que ver con la percepción temporal, tenemos que cuidar la duración, estructuras rítmicas, las danzas folclóricas. En los ejercicios de percepción del espacio y estructuración espacio-temporal, vamos a ver bases para la construcción del espacio. Hay que basar la orientación y localización de objetos en una área específica, ver trayectorias, velocidades. Eso va a depender de la experiencia, pero también vamos a ver después ejercicios de estructuración del espacio, de acción del niño, el mundo de los objetos, el mundo de las personas después. Y en este caso, los ejercicios de estructuración del espacio van a implicar la necesidad de tomar distancias con respecto a las situaciones. Hay que ver lo que es el juego
como mecanismo intelectual. De ahí que la actividad libre y el juego van a ser apropiados para satisfacer las necesidades del movimiento que tienen los pequeños y también para las actividades expresivas. Entonces, esta es la labor que nosotros tenemos que ir abordando en lo que es el método psicocinético. Y bueno, ya estamos sobre el tiempo. Se trató de describir muy esquemáticamente lo que es de esto, del método psicocinético y cómo estarían organizadas las sesiones en función del educador. Nosotros tenemos que administrar todo esto, darle un orden preestablecido a los ejercicios de forma didáctica. Hay que elegir los que en nuestra opinión resulten más adecuados para las capacidades fundamentales de los pequeños que estamos atendiendo y siempre tener en cuenta sus necesidades. Esto es muy importante. Y ustedes conocen la lectura y en base a esa organización se diseñaron algunos ejemplos de sesiones para trabajar. Bueno, como conclusión, vamos a ver ya en un momento más lo que concierne a esto. Ustedes es de una clase asincrónica. Vamos a tener foro y vamos a tener tarea. El foro vale 3 puntos, la tarea 7 puntos, lo vuelvo a recordar. Lo vimos desde la primera sesión. Entonces, la pregunta del foro es, del método psicocinético, el nombre, vamos a describir cuál es el concepto que tiene sobre el método psicocinético. Ustedes ya realizaron la lectura, ya vimos, escuchamos ahorita la presentación breve en este video de aprendizaje. Describan ese concepto que ustedes tienen de método psicocinético, de acuerdo a lo que comprendieron de la lectura también. Y la tarea es el resumen de la lectura del deporte educativo. Está en plataforma, la lectura está en plataforma, el instrumento de evaluación, revísenlo. La lectura es la de lectura que se llama 4-5. El deporte educativo, diagonal, entre paréntesis, Jean Lebauch. Esa es la lectura, el deporte educativo. Hagan un resumen muy concreto y la próxima sesión ya en clase en línea vamos a poderlo resolver de manera conjunta. Para la siguiente sesión vamos a ver eso, el deporte educativo. Ya les voy a desarrollar adecuadamente la temática sobre las bases metodológicas del deporte educativo y la concepción psicomotriz del aprendizaje motor en el deporte educativo. Dejo de compartir para poder atenderles ya fuera de la presentación. Decirles que les deseo mucho éxito en su examen parcial. Hagan sus trabajos, por favor. No, no es muy complejo, la lectura está digerible. Espero que la logren resumir de manera correcta. Sin más por el momento, bueno, me despido. Que tengan un excelente fin de semana. Perdón. Muchas gracias por su atención y hasta luego.